El océano no es un lugar de justicia, es un tablero de ajedrez donde el rey ha sido destronado de la forma más humillante posible. Durante décadas nos vendieron la idea de que el gran tiburón blanco era el fin de la cadena, una máquina de matar perfecta de 6 metros de largo y 2 toneladas de músculo y dientes. Pero hay algo que los tiburones blancos temen tanto que los obliga a abandonar sus hogares durante años, huyendo despavoridos hacia el abismo azul. Imaginen encontrar el cadáver de un depredador de 5 metros flotando en la superficie, intacto, excepto por una sola cosa. Su hígado ha sido extraído con la precisión de un cirujano, dejando el resto del cuerpo para que se pudra en el fondo marino. No es un ataque de alimentación frenética, es una ejecución técnica llevada a cabo por los verdaderos dueños del mar. Bienvenidos a la era del cirujano de los mares. Cierren los ojos y piensen en el depredador definitivo. Probablemente visualicen esa aleta dorsal cortando el agua, la misma que el cine nos enseñó a temer. El gran tiburón blanco ha dominado los océanos durante millones de años, un cazador solitario diseñado para emboscar a sus presas desde las profundidades, ascendiendo desde la oscuridad a más de 40 kilómetros por hora. Es una criatura imponente, capaz de alcanzar los 6 metros de longitud y pesar más de 2.000 kilos. El tiburón depredador más grande del planeta. Durante generaciones, la ciencia lo colocó en lo más alto, sin rival, sin miedos, sin nadie por encima. Ustedes podrían pensar que, en un enfrentamiento directo, el tiburón ganaría por pura ferocidad. Sin embargo, esa es la primera mentira que debemos desmontar. La realidad es que, frente a una orca, el tiburón blanco es poco más que un aperitivo nutritivo. La diferencia biológica es abismal. Mientras el tiburón es un pez que respira agua, gobernado en gran parte por el instinto, la orca es un mamífero inteligente de hasta 9 metros de largo y más de 6 toneladas de peso, con el segundo cerebro más pesado de todo el reino marino. La diferencia no es solo de tamaño, es de estructura social. Las orcas no son animales solitarios, son clanes organizados, conocidos como pods, que cazan en grupos perfectamente coordinados. Funcionan como manadas de lobos, como equipos de asalto del océano, donde cada miembro tiene un rol asignado y donde la información se comparte. Para una orca, un gran tiburón blanco no es un monstruo al que temer. Es una farmacia flotante llena de vitaminas. Y la pregunta incómoda es esta: ¿cómo es posible que hayamos ignorado durante tanto tiempo que el rey tenía un depredador natural muy por encima de él? Todo cambió radicalmente en mayo de 2017, en las costas de Gangsbai, Sudáfrica, una región conocida durante décadas como la capital mundial del gran tiburón blanco. 5 cadáveres aparecieron en la orilla, pero lo que desconcertó a los científicos no fue la muerte en sí, sino la firma del asesino. Cada tiburón presentaba un agujero preciso entre las aletas pectorales. El hígado había desaparecido por completo, extraído con una limpieza quirúrgica, pero el resto de los órganos, en algunos casos incluso el corazón, seguían en su sitio. Quienquiera que hubiese hecho esto no buscaba comida, buscaba una sola cosa. Ustedes podrían teorizar que fue un accidente o un evento aislado, pero los datos cuentan una historia mucho más oscura. El 23 de febrero de 2023, frente a Pearly Beach, muy cerca de Gangsbai, 2 orcas protagonizaron una auténtica masacre. En una sola sesión de caza de apenas 2 horas, mataron a 17 tiburones, abriendo sus cuerpos con la misma precisión y dejándolos sin rastro de hígado. En los días siguientes, casi una veintena de cadáveres encallaron en la arena. No fue una cacería para sobrevivir, fue una demostración de eficiencia industrial, y los investigadores ya sabían a quién buscar. Examinando las marcas de los dientes en la piel de las víctimas, identificaron a 2 machos concretos, 2 individuos tan reconocibles que tienen nombre propio, Port y Starboard. Se les distingue al instante porque sus aletas dorsales están colapsadas hacia lados opuestos, una caída hacia babor y la otra hacia estribor, de ahí sus nombres.
Se cree que son los pioneros de esta estrategia de caza en la región, y lo que estamos viendo en Sudáfrica es la expansión de toda una cultura depredadora que estos dos animales han perfeccionado y que, según sospechan los científicos, podrían estar transmitiendo al resto de su especie. Aquí es donde la realidad supera a cualquier ficción. Ustedes podrían imaginar una lucha épica, llena de mordiscos y de sangre teñiendo el agua durante horas, pero la técnica de la orca es mucho más humillante y mucho más eficiente. Las orcas han descubierto un fallo de seguridad en la biología misma del tiburón, la inmovilidad tónica. Cuando un tiburón es volteado boca arriba, su sistema nervioso entra en un estado de parálisis temporal. Básicamente, se queda dormido, inmóvil, indefenso, incapaz de reaccionar. Es un mecanismo que la naturaleza nunca diseñó como defensa y que las orcas han convertido en un arma. Actuando en equipo, rodean al tiburón para cortarle cualquier vía de escape. Luego, una de ellas utiliza su poderosa cola para propinar lo que los biólogos llaman un golpe de karate. Un impacto que crea un vórtice de agua, empuja al tiburón hacia arriba y lo voltea en el momento exacto. A partir de ahí, el rey del océano se convierte en un objeto. La orca realiza una incisión cerca de las aletas pectorales y, con una precisión asombrosa, aprieta el cuerpo del tiburón. Algunos testigos lo describen de una forma escalofriante. Las orcas exprimen al animal como si fuera un tubo de pasta de dientes y el hígado resbala hacia afuera, entero, perfectamente limpio. Toda la operación dura apenas unos minutos y el tiburón, atrapado en su propia parálisis, ni siquiera puede luchar mientras le vacían por dentro. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Esto es crueldad o es simplemente la eficiencia máxima de un superpredador que se niega a desperdiciar un solo gramo de energía? Porque seguramente se estén preguntando lo mismo que se preguntaron los científicos. ¿Por qué dejar cientos de kilos de carne pudriéndose y llevarse únicamente un órgano? La respuesta es puramente económica. El hígado de gran tiburón blanco no es un órgano cualquiera. Es una anomalía de la naturaleza, capaz de representar entre el 25% y el 33% del peso corporal del animal. Si un tiburón pesa 1000 kilos, su hígado puede pesar más de 300 kilos, y no es solo masa, es combustible en estado puro. Ese órgano está saturado de un compuesto llamado escualeno, un aceite orgánico densísimo, cargado de calorías, grasas, vitaminas A, D y omega 3. Para una orca, que necesita consumir alrededor de 200 kilos de comida al día solo para mantener su temperatura en aguas frías, ese hígado es el superalimento perfecto. Pónganlo en perspectiva. Comerse la carne del tiburón sería como masticar un plato de lechuga, además llena de urea tóxica. Comerse el hígado es devorar una barra de chocolate de altísima densidad energética. Hagan el cálculo. Un solo hígado de gran tiburón blanco equivale, en nutrición, a unos 165 hígados de raya. Cazar 165 rayas exige un esfuerzo descomunal. Cazar un solo tiburón es arriesgado, sí, pero el botín es un depósito de energía lleno para toda la familia. Las orcas han hecho las cuentas y han decidido que vale la pena el riesgo. Pero lo más fascinante y a la vez lo más perturbador no es la técnica. Es el efecto psicológico sobre las víctimas. Los tiburones blancos no son valientes, son pragmáticos, y se ha documentado algo asombroso. En cuanto las orcas aparecen en una zona y matan a un solo individuo, el resto de la población entera huye y no regresa en un año, a veces incluso más. En Sudáfrica, tras los ataques de Port y Starboard, los tiburones abandonaron por completo santuarios donde habían reinado durante décadas. Y al desaparecer el depredador de en medio, toda la cadena se tambalea. Las focas se multiplican sin control y los peces de los que esas focas se alimentan empiezan a escasear. Un solo cambio en la cúspide reordena el océano entero. Y este no es un fenómeno local. El mismo comportamiento se ha observado en California, en Australia y en Nueva Zelanda. Allí, los científicos vigilan a una población de orcas que tradicionalmente cazaba rayas, pero que ahora parece estar graduándose hacia presas mayores, empezando por tiburones más pequeños y empleando exactamente la misma técnica de extracción del hígado.
Para medir hasta qué punto este miedo se ha grabado en el instinto, los investigadores reprodujeron sonidos de orca bajo el agua. El resultado fue revelador. Mientras los tiburones se acercaban curiosos a los cantos de las ballenas jorobadas, en cuanto sonaban las llamadas de caza de las orcas, se esfumaban al instante. El terror ya no se aprende, viene de fábrica. Estamos presenciando una evolución cultural en tiempo real. Las orcas no son solo más fuertes que sus rivales, son mejores estudiantes. Lo que empezó con un puñado de individuos como Port y Starboard se transmite ahora de generación en generación, de grupo en grupo, a través de dialectos y de comportamientos aprendidos. Han descubierto cómo hackear la biología de sus enemigos para obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo posible. Y eso nos obliga a replantearnos por completo nuestra visión del abismo. El océano no está gobernado por la fuerza bruta de un pez prehistórico, sino por la inteligencia social y técnica de un mamífero que, sencillamente, no tiene depredadores naturales. El gran tiburón blanco ha pasado de ser el emperador a ser una presa que vive con el tiempo prestado, vigilando siempre su espalda por si dos aletas caídas aparecen en el horizonte. Pero hay algo todavía más inquietante que conviene considerar. Si las orcas son capaces de aprender y transmitir técnicas para desmantelar quirúrgicamente al depredador más temido del mundo, ¿qué otros secretos de la biología marina habrán descubierto que nosotros, con toda nuestra tecnología, aún no comprendemos? Hay indicios de que estas ballenas asesinas están empezando a coordinarse para atacar objetivos que desafían toda lógica. Presas tan colosales que hacen que un tiburón blanco parezca un simple juguete. Pero eso es para el próximo video.